Bien, hablemos de los dos espías. Josué envió a dos espías a explorar Jericó, Ujú. ¿sí? Eso lo encontramos en capítulo 2 de Josué, versículo 1. Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín dos espías secretamente, diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí. Bien, Ese es todo un acontecimiento. bueno, creo que tenemos que comenzar a desmontar los conceptos que tal vez nosotros tenemos y comenzar a entender y leer claramente, pedirle al Señor que nos revele todos los secretos que hay en esta historia, Amén. que es muy, muy, muy interesante. Ya hablamos del personaje de Rahab. Ahora vamos a hablar de los dos espías. ¿Qué significa ser un espía? Es una persona que se introduce en un sitio, en un lugar, bien sea Enemigo. en este caso en una ciudad enemiga, para lograr obtener una información. Y a su vez lo tiene que hacer muchas veces disfrazado de algún personaje, ¿ok? Y para no ser descubierto. No ser descubierto. Es importantísimo que el espía no sea descubierto. Eso es uno punto. Segundo, él llega ahí para ver la ciudad como está construida, qué altos son los muros, cuántas puertas tiene la ciudad para entrar, dónde están los lugares más accesibles. ¿Por qué? Porque después de él tiene que venir el ejército para conquistar la ciudad. Y utilizar esa información. Esa información es capital para el que tiene que invadir la ciudad. En ese asunto de que los espías fueron a parar en la casa de Rahab es muy, 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 muy significativo. Yo me imagino que habría mucho lugar donde los espías podrían haber ido a pernoctar. Aquí está la mano de Dios porque los espías fueron a parar, fueron a ir, fueron guiados por algo tan espiritual a ir en la casa de Rahab. ¿Por qué tenían que ir en la casa de Rahab? Hemos visto que Rahab era una persona que no estaba del todo incomprometida con la ciudad y al mismo tiempo miraba afuera. Era un terreno fértil espiritualmente esta mujer, porque todo el descontento, todos los temores que ella tenía, como lo vemos ahora porque ella conocía mucho, nos damos cuenta que Dios las llevó a los dos espías justamente en el lugar preciso, según un propósito de parte de Dios. Entonces no es casual que ellos llegaron ahí, en medio de tanto lugar, fueron en casa de Rahab. Rahab los recibe, pero ¿qué significa espiritualmente que Rahab los recibe? Este hecho de que ella los recibe es muy significativo por el hecho de que eran extranjeros, pero ella ya sabía quién eran. Tal vez se dio cuenta de la forma de hablar, de cómo estaban vestidos. Ella se dio cuenta de quién eran ellos. Y podría haber dicho, yo no recibo unos espías extranjeros que están viniendo para conquistar la ciudad, porque esto es muy peligroso, mi vida misma va a estar comprometida al tener esta gente aquí en la casa. Yo me imagino que en la guerra mundial, cuando una persona tenía en la casa un espía y le daba de comer, la misma casa ya estaba en peligro. Y todos los habitantes que había en esa casa, porque estaba un espía. Bien, pero espiritualmente, ¿qué significa? Que ella recibía a personas como los espías y que también recibía a personas de Jericó, o sea, personas del pueblo. Porque podemos describir que la actividad comercial de ella era como de una posada que daba albergue, que posiblemente daba alimento, pero que también ofrecía ciertos servicios sexuales. Sí, pero aquí hay una diferencia enorme, porque la gente que iba allá de la ciudad iba para un motivo específico, el servicio sexual. Pero esta gente que son del pueblo de Dios, que han venido para espiar la ciudad, tienen otro propósito, no vienen allí por la misma intención que todo el pueblo iba.
Exacto, pero ellos necesitaban un albergue y tal vez donde comer y al mismo tiempo enterarse y ver cuál era el entorno Sí, eso ya que lo hemos estaba en dicho. Jericó. Entonces, si tú vas a visitar una ciudad, tú vas a dónde? Al sitio de gobierno, tal vez a la plaza, ves las personas, te comes algo y conversas con alguien, más que todo para saber y obtener información de la cual tú quieres. Sí. Yo quiero hacer hincapié sobre un hecho. Los dos espías tenían una misión. Habían sido mandados por una misión. Entonces ellos tenían que cumplir esta misión. Si vamos en el plano espiritual, ningún creyente, ningún hijo de Dios puede actuar, puede hacer algo en el mundo espiritual si no tiene una misión de parte de Dios. Representan al que lo ha mandado a esta misión. Entonces, si nosotros leemos Mateo 10:40, nos damos cuenta de esto. El que os recibe a vosotros, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Evidentemente, ella al recibir los espías está recibiendo al que lo envió. Dios tiene una estrategia. Cuando Dios envía a estos dos espías en este lugar, ella lo recibe y está recibiendo al que lo envió. Entonces es evidente que aquí la profundidad de este hecho de haberlo recibido en su casa es inmensa. Al mismo tiempo está recibiendo el proyecto de Dios, está recibiendo lo que Dios tiene preparado para esta ciudad. Ella ya acepta eso. También hay otro detalle, que es que ella recibía a estos espías como por parte de Dios. O sea, quien recibía a los espías, recibía a quien lo envió. En este caso Josué y mismo Jehová. Ahora bien, ella también recibía otro tipo de personas. Entonces, Rahab era una persona que recibía tanto de el mensaje que viene por De parte Dios. de Dios como el mensaje que viene por el aspecto negativo. Sí, por vivir en el muro, ella vivía dos mundos prácticamente. Aquí nos vemos que al recibir está entrando en el mundo espiritual. Al recibir lo espía, pero al recibir la población de la ciudad estaba en el mundo carnal. Entonces, esta es la peculiaridad de esta mujer. Entonces, ella identifica a una persona que presta oído y atención a dos tipos de mensajes. Sí, y ella conoce las dos cosas, conoce quién es los habitantes de la ciudad, pero conoce ahora, como nos daremos cuenta avanzando en el estudio, conoce quiénes son los espías y quién es el Dios de ellos. Eso es de primordial importancia para entender a esta mujer. Bien. Pero eso se difuso la noticia. Se enteró toda la ciudad que ella tenía un espía y recibe una orden de parte del rey. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo, he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Y entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab, saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar la tierra. Josué capítulo 2, versículos 2 y 3. Aquí hay un tema interesante porque evidentemente la casa de Rahab era un lugar sin privacidad. Tanto lo que sucedía ahí adentro era conocido por la mayoría de los habitantes de la ciudad. Era una persona sin privacidad, era casi pública. Entonces se dio aviso al rey. ¿A quién representa el rey de Jericó? Bueno, el rey de Jericó representa al enemigo. La autoridad de Rahab. De ese lugar, de esa ciudad. Claro. Porque por el hecho de Rahab habitar en la ciudad. Era parte de Aunque ello. estaba en el borde, Pero en el era límite parte del todavía. muro, pero estaba dentro del límite. Por supuesto. ¿Okay? Ella tenía una ventana fuera de la ciudad, pero la puerta de su casa era dentro de la ciudad. O sea, era parte de ahí, de la ciudad, pero veía afuera.
Entonces ella podía ver qué sucedía. Eso es muy significativo. Entonces, El enemigo quiere defender la ciudad y todo lo que hay adentro de la ciudad, entonces va a la ofensiva y va a dar una orden bien específica a Raab. Mire, ya sabemos que adentro de tu casa hay 2 espías que son muy peligrosos para todos nosotros. Y también suponemos que también para ti son peligrosos. Tiene que sacarlo fuera, tiene que entregarlo. Por eso le manda unos guardias, unos milicianos a la casa de ella. Y ella, según la ley, está obligada a entregarlo. Según la ley de la ciudad, por supuesto, el orden de la ciudad donde ella vive. Está obligada a entregarlo. aquí hay un factor importante. Rahab de su voluntad hospedó a estas 2 personas que provienen de Dios. O sea, es una persona que de su voluntad prestó oído y recibió la palabra de Dios. Sí, Pero ¿qué es lo que hace Satanás? Satanás no importa el albedrío de la persona, sino que obliga a la persona por el hecho de estar dentro de la ciudad, dentro de la jurisdicción de él, obliga a la persona a decirle lo que tiene que hacer. Satanás, que aquí es representado por el rey, simplemente al saber que hay 2 personajes que son pertenecientes al pueblo de Dios, es ya una amenaza para él y para la ciudad, por lo cual tiene que ser imperiosamente sacado afuera. Una persona que recibe el mensaje de Dios, recibe a los mensajeros, pero inmediatamente Satanás va a actuar en contra de esos mensajeros y de ese mensaje. Por supuesto, porque va en contra de su mundo. Ahora bien, entonces ahora aquí está una peculiar toma de decisión de Rahab. Vamos a ver qué puede hacer ella en esa circunstancia en la cual ha sido descubierta que tiene las 2 espías. Si lo hace, seguramente recibe el aplauso de toda la ciudad porque era un peligro para todos estos 2 espías. Seguramente le podrán considerar que ha sido una heroína porque mandó a matar a los espías que venían para invadir la ciudad. O si no, ella podría haberlo no entregado, escondido. Y entonces en ese caso ella se exponía a la muerte, se exponía a que su misma ciudad lo hubiera considerado una traidora. Es una decisión muy fuerte que tenía que tomar. ¿Qué dice Pablo? Bueno, evidentemente Rahab tenía 2 opciones. Una, entregar a los espías o hacer algo para esconderlos. Protegerlo. Para protegerlo. Y es la misma acción que puede tener una persona cuando ha recibido un mensaje de Dios y tiene un mensaje también, pensamiento del enemigo que pueden decir, mira, esto que tú has escuchado, entrega esos mensajeros. Evidentemente ella tomó la decisión correcta. ¿Por qué? Porque uno de los mensajes que traían era de que la ciudad iba a ser destruida. Había una destrucción inminente de la ciudad, había un asedio de la ciudad. Entonces, Sí. ¿de qué bando quieres estar tú? Exacto. Hay un momento donde llega el mensaje y esa persona tiene que decidir. Tiene que tomar una decisión. Entonces, Rahab tomó una decisión y la decisión fue arriesgada. Sí. La mayoría de las personas, cuando reciben un mensaje de salvación, está confrontada con todo su mundo que ha vivido, su costumbre, su religión. Todo eso está confrontado porque tú tienes que tomar las decisiones de dejarlo. Tienes que dejar todo. Como les decía Jesús, deja todo y sígueme. Y evidentemente Rahab, por la decisión arriesgada que tomó, tuvo que primeramente desafiar al que gobernaba ese mundo. Sí, señor. Segundo, tuvo que dejar toda su actividad económica. Tenía que dejar todo lo que hacía. En su vida estaba en juego una revolución gigante. Segundo, dejar todas sus posesiones, sus pertenencias, ¿sí? Para escapar de la para escapar de la inminente destrucción de Jericó. Era una decisión de vida o de muerte. Por eso es
escapar por tu vida. Y tomar esa decisión implicaba justamente traicionar toda la ciudad, su costumbre, su religión, y traicionar al rey, el orden establecido de la ciudad. Pero si tomamos en cuenta que ese rey, ese orden de la ciudad es contrario a la voluntad de Dios, es contrario a lo que Dios quiere para la vida de Rahab, entonces nos damos cuenta que ella tomó la decisión correcta aunque estaba en peligro porque toda la ciudad estaba en contra. Estas dos espías para la ciudad eran un enemigo terrible, pero para ella, que tuvo la visión espiritual de las cosas, esos dos espías eran la promesa de salvación, era la oportunidad de ella escaparse de la muerte. Entonces los puntos de vista con los cuales miramos son muy importantes. Sí, evidentemente había una lucha por Rahab internamente y externamente desde dos reinos, el reino de las tinieblas y el reino de la luz, representado uno por el rey de Jericó y otro representado por los dos espías y quien lo había enviado. Rahab como persona tuvo que tomar una decisión, y eso es algo que también nosotros debemos de notar. Bien sea que ella estaba dentro de Jericó, bajo la influencia del reino de las tinieblas, ella albergó a dos mensajeros. Un pequeño mensaje de salvación produjo en ella el hecho de que tenía que tomar una decisión. Sí, porque ella la había recibido y eso tiene mucha implicación. Pero la cosa importante aquí es notar que Rahab era conocedora del Dios de Israel y conocedora del pueblo de Dios y conocedora de lo que Dios había hecho con este pueblo, la manifestación poderosa y sobrenatural que Dios había hecho a este pueblo. Por eso esto influyó de forma decisiva sobre la decisión que ella tomó. Esto lo vamos a ver más adelante, según lo que ella habla, porque ella ahora tiene un plan. Pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido. Y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Amén. Eso es el versículo 4 del capítulo 2 de Josué. Nos podemos dar cuenta que ella empieza a decir cosas que no son la verdad. Le dijo a ellos, sí es verdad que yo he tenido dos hombres. Eso era ya a la vista, todo el mundo lo sabía que ella había tenido estos dos hombres allá. Ellos vinieron aquí, pero no supe de dónde eran, que tampoco esto es la verdad. Ella sabía muy bien quién eran ellos. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron, y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa, y los alcanzaréis. Eso hay que darle una pista falsa. Mas ella los había hecho subir al terrado, y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Bueno, aquí vemos un plan. Ella organiza todo un plan. ¿Qué podemos notar, Pablo, en todo esto que estamos leyendo? Bueno, evidentemente, dentro de Rahab tuvo que haber una lucha, porque ella tenía que responder a ciertas preguntas. Y una de ellas fue a dónde se habían ido estos hombres, dónde estaban. Entonces, ella no negó que sí los recibió, pero mintió al decir que sí habían ido, cuando ella los tenía escondidos en el terrado. Ahora bien, todo esto tiene un sentido, una simbología, no por casualidad están escritos. Bien, cuando una persona que está en el mundo, bajo las tinieblas, recibe el mensaje de salvación, tiene un inminente o inmediato
interrogatorio por el mensaje, por el reino de las tinieblas. ¿Qué has recibido? ¿Qué has escuchado? Eso no es así. Comienzan una serie tal vez de pensamientos, de argumentos, de conceptos contrarios al mensaje de salvación. Bien, la persona debe de tomar una decisión. Si alberga el mensaje de salvación o lo desecha. El hecho de que ella lo subió al terrado quiere decir que ella los subió a un nivel elevado de estima, que los recibió, que los acogió, que los llevó a un nivel superior, que lo estimó. Por consiguiente, dio una información falsa para proteger a los espías, para proteger el mensaje de salvación y también para poder esquivar el ataque que venía sobre su casa. Pero ella sabía que también iba a ser acusada por eso. Entonces ella tuvo que actuar y hacer un pacto, porque no solamente es recibir el mensaje de salvación, sino hacer un pacto con los espías. Sí, pero ahora tenemos que hacer una pregunta. ¿Cuál es la meta que tiene ella, que quiere alcanzar ella con todo esto? Vamos a leer el versículo 8. Antes que ellos se durmieran, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Bueno, aquí ella está muy clara. Reconoce quién es Jehová. No solo esto, reconoce que esta ciudad está en peligro porque Jehová se la ha entregado en sus manos. O sea que esta ciudad va a estar exterminada en cuestiones de días, de tiempo, y porque Jehová es muy poderoso. Entonces estamos en peligro todo, y están por eso la ciudad entera, y se incluye ella también, estamos temblando de miedo porque vamos a estar exterminados. Esta es la causa por la cual ustedes están aquí. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Gloria a Dios. Bien, evidentemente ella y toda la ciudad tenían una referencia del Dios de Israel, del pueblo de Dios, de la mano poderosa de Jehová. Entonces ellos ya estaban en conocimiento de lo que venía a la ciudad, que era la destrucción. Aunque ellos tenían una ciudad fortificada, un rey, y tenían unas fortalezas. Sí, tenían los muros, dice, nosotros confiamos en nuestro muro, podemos vencer, somos fuertes, tenemos un ejército grande, nosotros no podemos defender. Tal vez todo el pueblo pensaba eso. El mismo rey de la ciudad pensaba eso, pero al mismo tiempo todo el mundo temía, porque habían visto lo que habían hecho ese pueblo al otro lado del Jordán, como habían destruido. Bien, pero algo interesante que hay que decir es que Rahab no pertenecía al pueblo, ni tampoco conocía a Jehová, pero conocía las obras. O sea, ella tenía una referencia, ella y todo el pueblo, toda la ciudad, tenía una referencia de quién era Jehová, de las cosas poderosas que hacía y de que apoyaba a su pueblo y que estaba con su pueblo. Entonces, esto es muy significativo para una persona que está en Jericó, pero que sabe y que conoce o tiene una referencia de Dios. A mí me interesa mucho el hecho de que ella declara con su boca quién es el pueblo de Dios y quién es Dios. Porque cuando dice yo he oído de lo que ha hecho ese Dios tan poderoso con ustedes. Todas las señales que ha dado en Egipto, cómo los sacó, cómo salieron del Mar Rojo
en seco. Y cómo han destruido otra ciudad y la intención que tiene de conquistar esta tierra donde yo vivo. Está en peligro mi vida porque yo sé quién es ese Dios. Es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. O sea que también yo estoy sometida a ese Dios porque estoy abajo en la tierra. Entonces aquí en esa declaración hay un reconocimiento de quién es Dios. El Dios que ha enviado a estas dos espías y el Dios que le ha dado el mandato a estas dos espías. Por eso ella lo ha recibido, por eso ella lo ha escondido, lo ha protegido. Sabe el Dios que lo ha enviado. Esto es muy importante conocer porque hay un versículo en la Biblia que por falta de conocimiento mi pueblo perece. Ella sabía quién eran ellos, por eso ella pudo actuar de esta forma en contra de toda la adversidad, porque sabía que en ello estaba la esperanza para ella para sobrevivir al exterminio que venía sobre la ciudad. Porque conocer a Dios te hace conocer el futuro. Ella sabía que viene el exterminio. Bueno, aquí vemos el segundo paso que ella tomó. El primero fue recibir los espías. En otras palabras, es recibir el mensaje de salvación. El segundo paso fue la declaración con su de fe, boca, con su boca, de Dios.